Entonces, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es Claudia Carrillo, yo Muy soy bien, gracias. el Academic Advisor de Education USA en la oficina de Santiago. Y está Miguel, te presentas a... Yo soy Miguel Huerta, soy Education USA también, soy el Country Coordinator para Chile. Y tenemos junto a nosotros hoy día a dos graduados de posgrados de Harvard y MIT. Tenemos a Camila Zacarías, que fue a hacer un posgrado en negocios a MIT, y tenemos a Joaquín de la Maza, que también se fue a hacer un posgrado en negocios a Harvard. Así que ellos nos van a contar un poquito ciertos datos útiles también y específicamente lo que estudiaron, ¿no es cierto? Lo que lo disfrutaron, lo que no disfrutaron tanto, ¿no es cierto? Y vamos a conversar también, vamos a abrir a preguntas también del público si tienen cualquier duda y les quieran preguntar más cosas. A ver, por ejemplo, primeramente, lo que estábamos pensando era partir, ¿no es cierto?, con Camila, pero de todas maneras como una conversación, también de todas maneras, Joaquín, puedes dar tu experiencia porque son distintas, ¿no? O sea, Camila primeramente está casada, pero sin niños, fuiste con niños, porque la experiencia igual es distinta en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la llegada? Contesto yo, Claudia, sobre que se me cortó un poquito. Dale, Camila, sí. ¿Cómo fue Ya. Sí, hay como un delay. Perfecto. ¿Cómo fue la llegada? Mira, yo creo que hay tres escenarios que son bien distintos. Cuando uno se va solo, cuando uno se va con una pareja, independiente si esa persona se va a estudiar contigo o no. Y cuando uno se va con familia, con hijos, que ahí voy a poder complementar un poco mejor. En mi caso, yo me fui con mi marido, los dos nos fuimos a estudiar el MBA a MIT, de hecho éramos compañeros, pero estábamos en secciones distintas y ahí les puedo contar un poco más de ese detalle. Y sabéis que fue bueno habernos ido juntos porque creo que es todo un desafío irse a ir a Estados Unidos por primera vez. A mí me sirvió mucho para que nos fuéramos apoyando en esta experiencia donde todo era nuevo, yo nunca había vivido antes en Estados Unidos, así que fue todo un tema como entender la nueva cultura y todas las cosas que habían que hacer las primeras semanas, que son hartas cosas. Así que para mí fue bueno haberme ido con él, tener ese apoyo, pero de todas formas hay un montón de personas que están en las mismas que uno, independiente del estado en el que uno esté como civil. Van a haber muchos estudiantes que van a estar también buscándolo y conectando con ustedes, y para mí también ese fue un gran recurso, el haber conectado con otras personas, no solamente con chilenos, sino que con otros estudiantes de mi clase que venían de otros países, dentro de Latinoamérica o hasta, me acuerdo que me hice uno de mis primeros amigos que me escribió un WhatsApp, era un francés, que tenía unas preguntas, y eso fue un recurso súper importante para mí, porque cada uno de sus compañeros va a saber un poquito de cada cosa, va a tener algún tip, algún dato, alguna averiguación que hizo o algún consejo que le dio un amigo, y apalancarse en esa red es súper importante, sobre todo en las primeras semanas. Y Pablo, ¿tú cómo fue tu experiencia? Joaquín, Joaquín, sí, perdón. no te preocupes. Muy similar a lo que dice Camila, para complementar con el lado de irse con familia, por supuesto que uno va con la preocupación de los niños, donde van a ir al colegio, por ejemplo, la pareja a qué se va a dedicarse, eventualmente puede estudiar, pero eventualmente va con otros planes. Y como decía Camila, hay un universo de gente, tanto chilenos como extranjeros, que son muy receptivos a hacerse amigos, a colaborar. Siempre es bueno apoyarse en la red de chilenos, especialmente si uno va con familia, es muy útil. Ojalá conocer de antemano si es que hay otra familia ahí donde uno se puede apoyar, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que también las familias de otros países pasan por circunstancias parecidas y por ejemplo, con mi señora nos hicimos muy amigos de familias de Japón, familias de Egipto, y familias también estadounidenses, y nos hicimos muy cercanos. Siempre fue bueno contar con los chilenos para la llegada, especialmente, pero después uno se tiene que sentir con la confianza de abrir los círculos a más gente. Yo quiero preguntarles así algo ya como mucho antes de la decisión de viajar. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué
¿por qué nace en ustedes la opción de ir a estudiar afuera? ¿Y por qué Estados Unidos? Camila, dale. Perfecto, bueno, ya yo empiezo. En mi caso, creo que era algo que tenía en mi mente desde hace mucho tiempo. De hecho, quizás soy un caso raro. Yo di el GMAT cuando salí de la universidad. Eh, Así de adelantada, me anticipé. Y creo que parte de eso fue un poco que yo trabajaba en consultoría. Yo cuando salí de la universidad me fui a trabajar a Virtus, que es una consultora, y ahí el tema del MBA está bien arraigado en la cultura. Muchas veces las personas se van a hacer MBA y de ahí vuelven. Entonces creo que lo tuve siempre incentivado porque conocía a mucha gente que había hecho MBA y me pudieron compartir su experiencia, todo lo que aprendieron, no solamente en las clases, sino que también la gran experiencia que es de estar conociendo personas de distintas culturas, con distintas ideas, que también son perfiles súper variados los que van a estudiar el MBA. Entonces, como lo rica que era esa experiencia, a mí me llamó la atención desde un principio y lo quise hacer desde mi primer día en consultoría, así que di el GMAT al tiro, creo que llevaba como un día en Virtus y lo tenía en mi plan desde el principio, pero siempre con, obviamente, la incertidumbre de que no sabes si en verdad lo vas a querer hacer en su minuto y creo que cada vez me fui convenciendo más a medida que iba conociendo personas que eran exalumnos y también compartiendo con personas que se estaban yendo a estudiar y que me contaban por qué lo querían hacer. Y estaba súper alineado con mis intereses también de aprender de distintos temas, conocer otras culturas y ampliar mi forma de pensar. Y yo te diría que Estados Unidos en particular para mí fue porque muchas de las universidades que me interesaban en temas de valores y formas de estudio que están alineadas con lo que yo quería, estaban en Estados Unidos, pero creo que hay muchísimos MBAs muy buenos también en todo el mundo y creo que para mí estaba muy alineado también el MIT porque soy ingeniera civil y MIT, bueno, es una tremenda universidad y tenía muchas ganas también de aprovechar la experiencia para no solamente tomar ramos del MBA, sino que ramos de emprendimiento, que MIT es muy, muy famoso por eso, y tomar ramos con personas de áreas distintas, de otras disciplinas, que eso también se da bastante en MIT. Entonces, de hecho, hice un ramo de emprendimiento con un doctorado en biofísica, y era mi compañero y hacíamos las tareas juntos. Entonces, eso era parte de la experiencia que yo también quería tener. Joaquín. Sí, yo creo que el tema multicultural, la experiencia de estar con gente de tantas culturas distintas y aprender de ello fue fundamental también para nuestra decisión como familia. En mi caso, yo había tenido la oportunidad también de ir al extranjero de chico por el trabajo de mi papá y sentía que era una muy bonita experiencia que quería también vivir si se da la oportunidad con mi familia. Y realmente se las recomiendo a todos porque como decía Camila, te abre las perspectivas, te abre la forma de pensar y te expone a cosas que uno no puede lamentablemente experimentar directamente desde Chile. Así que es una tremenda experiencia y vale la pena aprovecharla. Así que tuvieron una buena bienvenida a los dos, parece, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, dieron bienvenida. Miguel, yo tenía una pregunta sobre el alojamiento. Sí, en el fondo, ¿cómo fue esa parte? ¿Se alojaron dentro de la universidad o buscaron alojamiento afuera en un departamento? Dale tú, Joaquín, me dije que tú estabas ahí con campus, ¿no? En mi caso era más fácil, claro, cada universidad, las universidades que vimos, cada universidad tiene su solución distinta. Hay algunas universidades que no tienen alojamiento en campus y que tú tienes que buscar dónde vivir. Generalmente en esas ocasiones, a través de la red de chilenos, uno siempre encuentra ahí un edificio o un sector donde se concentran los chilenos y eso lo hace más fácil. En mi caso particular, yo viví en el campus, eso hizo más fácil la decisión. Tiene sus pros y sus contras. La verdad que a mí me gustó mucho vivir en el campus porque podía aprovechar, aún teniendo la familia, se me hacía fácil participar en un montón de actividades extraprogramáticas que la verdad que está lleno. Entonces, vivir en el campus te permite vivir a fondo esa experiencia y aprovechar a fondo la universidad. Esa es una residencia. La gracia, perdona, no. Sí. No, si era una residencia para estudiantes. Es un edificio exclusivo para estudiantes de posgrado. De posgrado, en este caso era un edificio para estudiantes de posgrado, sí.
Y la otra gracia, y quizás los que están considerando todavía programas que no se han decidido, también es importante considerar dónde uno vive. On campus tiene su ventaja, estar fuera del campus te permite vivir la ciudad quizás un poco más y la experiencia cultural del país, además de la universidad. La gracia de Boston, que es donde, bueno, tanto Camila y yo estuvimos, es que uno puede estar en la universidad, pero la universidad está dentro de la ciudad al mismo tiempo, entonces uno puede tener un poquito la patita de los dos lados. Hay otras universidades que están un poquito en campus universitarios, alejados de las universidades, de las ciudades principales, y eso tiene su riqueza, por supuesto, pero también tiene sus contras de que bueno, uno no puede participar. Por ejemplo, con mi señora fuimos a varios musicales y cosas así que se hacen más difíciles cuando uno está más alejado de las principales ciudades. Sí, yo voy a ofrecer la otra vista. Yo vivía fuera del campus. En MIT es lo mismo que Harvard, o sea, habían edificios que eran para personas de posgrado y personas que son undergrad, que son completamente distintos, y funciona como una lotería, porque en general hay más personas que quieren vivir dentro del campus que el número de cupos que hay. Y con mi marido, y si tomamos una muy mala estrategia, que postulamos a solo un tipo súper específico de departamento, y obviamente no quedamos en la lotería, así que ahí nos pusimos a buscar fuera de campus, y yo creo que lo que al principio pensábamos que iba a ser como que fue una metida de pata, terminó siendo una tremenda experiencia, porque nos fuimos a vivir a la ciudad. Entonces, nosotros no vivíamos en Cambridge, sino que vivíamos en Boston, cruzando el puente. Yo me iba caminando todos los días a la universidad, me tomaba el metro y estaba en 2 minutos, pero el haber vivido fuera me permitió estar mucho más conectada con el estar en Boston, que era un poco lo que decía Joaquín, el ya salir de MIT mismo y tener el caminar y cruzar el puente todos los días para allá, para mí era una tremenda experiencia. Y también ahí fue cuando decidimos adoptar un perrito, que dentro de los edificios de MIT en ese minuto no está permitido, así que ampliamos la familia, por así decirlo, y también eso fue como una gran incorporación a nuestra familia. Así que a mí me encantó vivir en Boston mismo, y creo que cualquiera de las dos decisiones va a ser la correcta, va a depender mucho de cuál es el tipo de experiencia que quieren vivir. Lo que sí yo recomiendo es tratar de, si uno se va a off campus, no irse tan lejos, y hay millones de edificios igual muy cerca de MIT, donde viven muchísimos estudiantes. De hecho, yo vivía con 10 compañeros en el edificio que yo vivía, así que igual era un poco como estar en un campus. Qué buena. No, qué entretenido. O sea, de todas maneras, ambas opciones tienen sus ventajas. Ahora, por ejemplo, yo me pregunto dos cosas. Uno, bueno, el perrito se quedaba en el departamento, me imagino, ningún problema. Ahora, más o menos. Lo llevábamos a clase, después puedo contar un poco. No puedo creer, de verdad. De repente lo llevamos. Qué bueno. Ya. Qué entretenido. No, y ahí en el campus no hay problema, pues lo dejabas amarradito como afuera de la clase, una cosa afuera del edificio, una cosa así. O sea, si alguien se está yendo con mascota, yo creo que, o sea, primero MIT por lo menos es súper pet friendly. De hecho, habían profesores que andaban y personas de la administración que iban con sus perros todo el día y los tenían ahí. A todas partes. En la oficina, sí. De hecho, había un perro muy famoso que estaba en la oficina de administración, que todos le íbamos a hacer cariño. Y no, de repente lo llevábamos a clase, de repente lo cuidaba una vecina, de repente también el horario es bien flexible, entonces con mi marido también tomábamos ramos distintos, entonces cada uno tenía su horario y como estábamos tan cerca era fácil volver. Pero sí, obviamente es más complejo que si hubiéramos estado solos, pero hay aplicaciones, hay como un Uber de perros que te saca a pasear el perro que se llama WAG, entonces en verdad hay miles de soluciones, si es que alguno se está yendo con mascotas. Qué buen dato. No, y lo que es, por ejemplo, lo con niños, te iba a preguntar, Joaquín, si es que habían facilidades para, en el fondo, para dejarlo como en un daycare, una cosa así, o no existen ese tipo de instalaciones en Harvard para los graduados, para los de posgrado. Sí. Ahí me imagino que va a depender mucho del estado y las reglas que haya. En general, los daycare en Estados Unidos son bastante caros, y en Boston y en Harvard no era la excepción. Lo que sí es que en la educación pública, desde que ya entran a primer grado, creo que incluso un poco antes, hay opciones baratas o incluso gratuitas que se pueden entrar. Entonces, en el caso de Harvard, había un daycare de la universidad misma
nosotros no pusimos a nuestra hija en ese porque era, la verdad, bastante caro, pero sí la inscribimos en uno que queda un poquito más lejos y que era un poquito más conveniente financieramente. Ah, perfecto, ok. Oye, yo tengo una pregunta del público, de hecho acá hay varias preguntas del público, pero vamos a... Una pregunta que es como obvia, pero es de Daniel acá. ¿Cómo financiaron sus estudios y la estadía en Estados Unidos? El caso de los posgrados en negocios no son fáciles de financiar porque no reciben la misma ayuda o prácticamente no reciben ayuda, ¿verdad? Sí. Dale, Camila, si queréis partir. Ya. Bueno, yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos sin sponsorship porque quería quedarme trabajando allá. Así que me autofinancié el MBA y ahí fue una mezcla, tomé como préstamos familiares, la verdad, y también entre becas y bueno, lo que uno va ganando en la práctica, el signing bonus que te dan después cuando uno se queda full time en un trabajo, que si quieren después podemos hablar un poco más de ese proceso, me sirvieron también mucho para ir pagando la deuda. Y lo otro que hizo, mi hermana también es graduada de MIT, un año más abajo que yo, y lo que ella hizo es que tomó el préstamo de la universidad. Hay una asociación que se llama el MIT Federal Credit Union, el FCU, y ahí es donde la gran mayoría de los estudiantes internacionales toman créditos. Y son créditos que son a muy largo plazo, bastante flexibles, uno puede prepagar, creo que sin problema. Entonces, en general es una opción bastante usada por alumnos chilenos, te diría. Perfecto. ¿Y tú, Pablo? Mi caso, hay dos cosas que quería comentar. Uno es que si bien... Perdón, aquí te dije Pablo de nuevo, perdón, me vas a matar. No te preocupes, no hay problema. Lo primero es que si bien los grados de negocio no tienen un financiamiento tipo Becas Chile, y tengo la duda si Fulbright lo financiaría. En Chile creo que no. Yo creo que tampoco, sí. Sí, existen opciones de financiamiento, de beca y financiamiento por parte de las mismas universidades. Y quizás fue una aprehensión mía. Yo estaba también bien complicado por el tema del financiamiento, cómo iba a pagar esta cantidad de plata que aparece. Y resulta que Harvard mismo me dio un porcentaje importante de becas, finalmente porque las condiciones socioeconómicas en general de cualquier chileno comparadas con las condiciones socioeconómicas de postulantes nativos estadounidenses son distintas. Entonces, generalmente hay apoyo, no en todas las universidades. Por ejemplo, MIT sé que da pocas becas internacionales, pero sí siempre o casi siempre hay un complemento que facilita la universidad a través de préstamos. En mi caso, el equivalente a lo que decía Camila antes era un pseudo banco, que es una cooperativa de crédito, más bien de los empleados de la Universidad de Harvard, que hace préstamos a los estudiantes de posgrado, y con eso yo financié una parte importante, más de la mitad de mi posgrado, y eso se paga en cuotas en dólares, dependiendo del plazo que uno lo elija. Otras alternativas de financiamiento que existen y que vale la pena echarles un vistazo, uno se llama Prodigy Finance, que también es una empresa internacional que presta plata a alumnos de posgrado extranjeros. Y la otra opción para chilenos, esto existía, no sé si se mantiene, pero los bancos a través de una garantía Corfo ofrecen préstamos a condiciones un poquito más favorables que un préstamo comercial. Y es un préstamo en pesos, que tiene sus pros y sus contras versus, por ejemplo, pedir plata, un préstamo en Estados Unidos, que es lo que otra gente hace. Por ejemplo, amigos argentinos que no tenían la facilidad de pedir plata en pesos argentinos, tenían que endeudarse en dólares, y ahí había bancos como Discover, ponte tú, que le hacía préstamos, pero la verdad es que las tasas de interés eran más altas que lo que uno puede conseguir a través de las universidades o a través de Corfo, de los bancos chilenos con esa garantía. Perfecto, perfecto. Oye, sí, yo quiero también hacer algunos alcances al respecto,
también es importante decir que cuando uno ve todas estas universidades que tienen todos estos equipos de fútbol y hacen todos estos deportes y todas estas actividades que de alguna manera son bien llamativas los días sábados para los alumnos y sobre todo para los alumnos internacionales, también es parte de cómo las universidades logran mover una maquinaria por detrás, junto con la maquinaria de lo que se llama el endowment, que es este dinero que reciben de parte de los exalumnos, y que con toda esta maquinaria ellos generan fondos precisamente porque a ellos les interesa ampliar la diversidad de alumnos que tienen en sus salas de clase en cualquiera de sus programas, y eso también es interesante. Business tiene un tema adicional que es el tema de la competitividad que tiene y el interés que tiene de mucha gente por participar, pero hay otras carreras que ciertamente las universidades están mucho más dispuestas a poder traer gente que tenga las capacidades, las habilidades académicas, porque de alguna manera van a tener mayor diversidad, ¿verdad? Van a tener mayores cambios culturales, mayor opinión, mayores aportes a las clases, que es un poco diferente a cómo se postula a los posgrados en Chile, que en realidad uno tiene que tener los títulos que se necesitan para poder pasar a estudiar posgrado, no necesariamente las capacidades que le requieren. Voy a continuar con una pregunta que tiene que ver, son dos preguntas, pero las voy a mostrar. La primera dice, ¿cómo abordaron la barrera del inglés? Y la segunda es un poco más desarrollada, que es por María Loreto, que dice, voy a estudiar un máster en una universidad norteamericana, mi inglés es avanzado, mi puntaje del TOEFL también es alto, pero aún así me causa ansiedad el poder entender las clases a nivel de un compañero nativo. Entonces, las dos son muy parecidas. Entonces, conversemos un poco cómo es esto de para un chileno estudiar en otro idioma. Dale, Joaquín. Ya, bueno, uno siempre llega y uno tiene ese susto y yo creo que no hay nadie que se salve de eso. A mí me había tocado, como comenté antes, vivir en el extranjero, había vivido 4 años, de hecho, de chico, y aún así el primer día de clase estaba súper nervioso, y después uno se da cuenta que todos estaban nerviosos. Obviamente los internacionales con la barrera del idioma tenían este segundo susto, pero la verdad es que los estudiantes estamos todos en la misma y todos todos apoyan mucho y hay que quedarse tranquilo de que si la universidad puso un TOEFL, un puntaje TOEFL X y uno tiene ese TOEFL, entonces te va a ir bien. Ya estás adentro, te van a apoyar si es necesario, pero la verdad que el hecho de estar ahí y tener que interactuar, aunque sea con muletillas o con palabras que no son las ideales, pero que se entiende, lo vas a lograr. Y de la misma manera, yo siempre pongo el ejemplo de cuando un gringo viene a Chile y habla pésimo, pero uno igual le entiende y uno se ríe y uno participa y lo recibe bien. De la misma manera nos reciben a nosotros allá. Así que eso no sea una fuente de ansiedad, de preocupación, sino que relájense que teniendo el TOEFL que les piden, lo van a pasar bien. ¿Y tú, Camila? Sí, de acuerdo, yo comparto lo mismo que Joaquín y de hecho, como para recordarles, un porcentaje muy alto de la clase es internacional, no son todos americanos o gringos, por así decirlo, y que ustedes van a ser como el gran outlier que está ahí. Yo diría que en mi caso lo que siento que fue más shock, más que el inglés mismo, que obviamente está ese nervio de no tener ese idioma de forma nativa, el nervio era que la dinámica de clase era muy distinta. En Estados Unidos, en el MBA, la dinámica es mucho de levantar la mano y participar y pensar en el minuto lo que tú querís decir y de hacer un comentario para aportar a la clase. Y por lo menos mi experiencia en la universidad en Chile era full tomar nota, como que no era mucho de tener estas dinámicas de discusión con los compañeros. Y al principio yo creo que eso fue lo que más me costó. Y creo que para ir venciendo eso uno tiene que atreverse nomás. Hay que levantar la mano y cuando no estaba tan segura de lo que quería decir, lo decía igual y te das cuenta que al final siempre tus aportes son bien recibidos y son valorados y que están todos tus compañeros viviendo la misma experiencia que tú. Y lo otro que agregaría como consejo es que no solamente se encierren
conversando con compañeros chilenos o latinos, que suele pasar, que uno tiene mucha afinidad, eso también como que genera el que seguís hablando en castellano todo tu día, así que recomendaría que amplíen su grupo, háganse amigos de otros países, fuércense a hablar en inglés más allá de las clases y eso les va a ayudar muchísimo y muy rápidamente ya ese miedo inicial uno lo vence. Qué bueno. Eso para que les dé más confianza a los de la audiencia. Y Más Joaquín, igual tú confianza, estuviste con harta, tú estuviste en la parte como del grupo de chilenos, ¿no? Que estudian allá en Sí, Harvard. sí. Hay hartas asociaciones a las que pueden ir participando. La gracia bueno, llegar en agosto solía ser que habían celebraciones del 18 de septiembre. Lamentablemente este año, por el tema del coronavirus y el tema del distanciamiento social, va a haber que ver si se va a poder hacer eso. Ojalá que se pueda al menos algo virtual para dar la bienvenida a las comunidades. Siempre es bueno estar en contacto con las comunidades chilenas ahí. En mi caso, yo participé de una agrupación de estudiantes chilenos en la Universidad de Harvard. Siempre hay o asociaciones de latinos o asociaciones de chilenos en la facultad, en la universidad o en la ciudad incluso. Así que conviene interactuar. Camila probablemente también participó, al igual que yo, de una conferencia anual que se hace para los estudiantes chilenos de MBA en Estados Unidos y en otros países también, en Europa, y eso vale la pena participar en esas experiencias también. Sí, de todas maneras, también participé en el MBA Chile organizándolo como Joaquín. Eso fue una tremenda experiencia porque uno conoce a chilenos que están en otras universidades que si no, no tendría la oportunidad de conocer. Y lo otro, también fui presidenta del Club de Latinos de MIT en mi año, de mi clase. Y eso también fue una muy buena experiencia porque armamos conferencias, los apoyamos con temas de recruiting y fue súper bueno pertenecer a uno de esos clubes y se van a dar cuenta que hay miles, en todos los MBA hay miles de clubes, algunos están asociados como a países o como a grupos, como por ejemplo el de latinos, y hay otros que están orientados a intereses. Entonces también puedes tú participar del club de healthcare, que es un tema que me interesa mucho, hay clubes de todo. Había hasta un club que se llamaba el Happy Belly, que era gente que se juntaba a comer, que le gustaba comer y que eran como gourmet y se juntaban a comer una vez a la semana y así con ese tema de afinidad también te vayas haciendo amigos y conocías gente de todo el mundo. Creo que es importante participar en esas instancias, no necesariamente liderar una, pero sí hacerse miembro y seguir aprendiendo porque hay mucho acceso a información cuando uno es parte de esos clubes. Oye, yo tengo además un comentario y a lo mejor, a ver si ustedes me encuentran la razón, a lo mejor uno puede estar equivocado también, pero uno siente que los chilenos tienen un grado de ventaja en un estudio de posgrado en Estados Unidos, llámese un máster, en cierto sentido porque el chileno en la universidad, sobre todo el graduado de la universidad chilena, estudia más, o estudia mucho más intensamente que el promedio del que parte tomando un máster en Estados Unidos. ¿Qué opinan de eso? No lo Estoy sé. de acuerdo en el tema de que estudiamos más años, generalmente, así en promedio nuestras carreras de pregrado, ¿cierto? En Chile son 5, 6, incluso medicina 7 o más años, y claramente uno pasó más materias. Entonces, efectivamente, materias a uno se le pueden hacer conocidas. Lo que decía Camila antes, sin embargo, es súper importante que el formato es generalmente distinto. Entonces, lo que uno se tiene que esforzar es por entender y aprovechar ese formato distinto, que es una clase mucho más interactiva, un formato de aprendizaje en el que, por ejemplo, algo que quería mencionar es que bueno, en general se llega más a la hora, y eso a los chilenos nos cuesta un poco, se parte y se termina a la hora, y lo segundo súper importante que a mí me costó enganchar al principio son los office hours con profesores. Que uno en Chile, la verdad que en la universidad, en pregrado, por lo menos yo no estaba acostumbrado a ir a conversar con los profesores y que los profesores disponibilizaran agenda, era como por tema de ayudantías o repaso para lo que le estaba yendo mal, no sé. En Estados Unidos, todo lo contrario, es un espacio abierto en que uno puede ir a conversar de la vida con el profesor, o uno puede recibir consejos de carrera,
uno puede hacerse amigo de los profesores y uno también, por supuesto, puede conversar del tema, de temas más académicos y profundizar en cosas que a uno le interesen. Y ese espacio, a mí me costó el primer año como atreverme a ir a conversar con el profesor, pero el segundo año la verdad que empecé a copiar a otros amigos que lo hacían y la verdad que se le puede sacar mucho más el jugo a la experiencia. Sí, yo en mi opinión, no sé si es que estamos mejor preparados, yo creo que depende de la carrera que haya estudiado cada uno y qué tan similares algunos temas que uno ve en el MBA. Claro, o sea, no sé, pues si estudiaron comercial o civil, probablemente se le hagan fáciles las clases de economía o ese tipo de clases que son bien introductorias, que como en el MBA van personas que estudiaron un sinfín de carreras, o sea, yo tenía compañeros que eran médicos, una compañera que era de historia y así con los 400 de mi clase. Al principio hay muchos ramos que están, en el caso de MIT, el primer semestre está pensado en nivelar y generar más dinámicas de grupo y generar esta como dinámica de comunidad con tu clase. Entonces, claro, quizás para mí los ramos de economía eran súper fáciles versus alguien que quizás estudió algo más relacionado con humanidades y que quizás no lo vio antes. Pero creo que más que eso, todos están como, hay mucho orientado, por lo menos en MIT, a hacer trabajos en grupo. Entonces, más que la dinámica fuera sentarse a estudiar profundamente, que sí había que hacerlo para las pruebas, en el día a día la dinámica era mucho más de juntarte con tu equipo de trabajo y resolver juntos un problema. Y eso no sé si en Chile se da tanto, pero creo que todos estamos acostumbrados a trabajar en equipo generalmente y por eso también estamos buscando este tipo de experiencia para aprender más de eso y se da bastante bien, creo yo, en el MBA. Qué bueno. Y bueno, también en Harvard también tienen esa dinámica que también es importante destacar porque, Camila, me acuerdo que tú decías algo como la forma de estudio estaba alineado con lo que tú querías. Entonces, no sé si Harvard también tiene ese método de estudio, así que los agrupa y que al principio les da como un reforzamiento, ¿no es cierto? Y una nivelación de todo y después ya los lanza a cosas más específicas, a cursos más específicos. Yo creo que va a depender mucho del tipo de posgrado que uno haga. En el caso del posgrado que hice yo, que era el MBA, la verdad que el método es el método de caso, entonces es básicamente leerse un caso antes de la clase y llegar a la clase con el caso estudiado a discutirlo. Entonces la clase la abre el profesor diciendo, Pepito, ¿qué debería ser el protagonista al final del caso? Y luego de eso uno tiene que argumentar, como decía Camila, en el momento, pensar un argumento y estar preparado para responder y así generar una dinámica de conversación en las clases. Así que esa era como la dinámica de estudio. No había tanto trabajo en grupo como si lo hay en MIT. Era como más, se abre la discusión y todos dan sus ideas de cómo debería haber actuado la persona o el caso. Claro, exactamente. Ah, perfecto. Oye, otra cosa importante que preguntan acá es, ¿qué tan bueno es el seguro de salud de la universidad y se pueden agregar cargas? Es importante la parte del seguro de salud. Me acuerdo que Joaquín, tú comentabas algo de eso. Sí, en MIT es muy bueno. De hecho, era obligatorio tener un seguro. Yo no me acuerdo si esto sigue siendo así, pero por lo menos cuando yo fui era obligatorio tener el seguro de salud de MIT si venías del extranjero. Y sí se puede poner carga en este caso y era bastante bueno. Y además, aparte del seguro que te cubre si tú te vas a atender como en la red de Boston, en mi caso, había un departamento de salud de MIT que se llama MIT Health, que era independiente de tu seguro. Ahí te atendían gratis y pedía hora y podía ir a la urgencia, si te dolía la cabeza, lo que fuera, y ese era como, en verdad, el primer lugar que uno iba porque estaba dentro del campus, era caminar 5 minutos, y si ya lo tuyo iba como a temas mayores, te podía ir a atender al Mass General, que es un hospital bien grande que está muy cerca de MIT también, y que muchos de mis compañeros iban para allá. Y bastante conveniente en precio, considerando lo caros que son los seguros en Estados Unidos, que a mí me impresionó el precio, pero la verdad es que allá el tema de la salud es súper caro. Perfecto. Y Joaquín, en tu caso, era también un caso similar, Sí, tenías que tomarlo, también, ¿no? La universidad te obliga a tomar el seguro que ofrecen ellos. Sí.
creo que por regulación estatal al menos es obligación. Entonces nosotros si teníamos seguro, efectivamente los seguros privados son muy caros en Estados Unidos. Y ahí uno puede ver alternativas dependiendo en el estado en que uno esté. Yo tomé el seguro de la universidad, pero por ejemplo agregar cargas a ese seguro era súper caro. Entonces tomamos otro seguro con mi señora, que tomó mi señora y mi hija, después nació mi hijo allá. Y ahí hay varias alternativas y conviene ver también la opción de seguros subvencionados por el Estado, que uno como estudiante, si está en visa F, uno al menos, o quizás también con la visa J, uno puede postular a las subvenciones para planes de salud. Y hay subvenciones bastante buenas. Hay lo que se llama el Medicaid, y también hay como un marketplace de seguros subvencionados. Cada estado tiene una propia agencia encargada de eso, pero se puede buscar. Perfecto, gracias. Ay, Oye, Miguel, ¿tú querías preguntar algo? No, estaba pensando en otras opciones de universidad. ¿Ustedes vieron otras opciones? Me da la impresión de que Camila estaba fija en MIT. Ingeniería pero... MIT. No, y otras opciones. O sea, de hecho yo postulé a 4 universidades y en verdad para mí una prioridad era que yo y mi marido, que los dos queríamos hacer MBA, quedáramos en la misma ciudad. Eso era súper importante porque no queríamos hacer larga distancia. Así que como que abrimos el abanico en base a eso. Buscamos ciudades que tuvieran más de una universidad para diversificar. Y en verdad en Estados Unidos y bueno, y en Europa hay un montón de universidades buenas y yo creo que yo no conozco a ningún MBA o alguien que se haya estudiar afuera a hacer un programa que esté arrepentido de su decisión. Yo creo que donde uno vaya va a tener una experiencia única y que se va a llevar para el resto de su vida. Perfecto. Claudia. Sí, no, y bueno, y siguiendo la pregunta, y Joaquín también fue como la única opción. Yo también postulé a 4 universidades. Cuatro 4 por ronda yo creo que es suficiente, si es que están pensando. Es harta pega las postulaciones, así que si alguien se anima más, valor, pero toma... ¿Cuánto tiempo más o menos tomó? ¿Se prepararon como con un año de anticipación o fue más corto, fue más largo el proceso? En mi caso un poquito más, porque uno tiene que prepararse. Perdón, estamos desfasados, Camila. Sí, yo preparé un poquito más considerando la preparación para la prueba, para el GMAT, que es la prueba que sirve para los MBA, por lo equivalente el GRE para otros posgrados. Yo diría que un año y medio, algo así, pero al final, mientras más tiempo uno se planifica, menos presión uno tiene. Ahora, hay otro compañero chileno que quedó en el MBA, también compañero mío, que lo hizo en 6 meses, lo hizo muy rápido. Cada uno tiene sus tiempos, ahí depende de la situación. Se puede hacer en poco tiempo, pero mi experiencia fue un poquito más larga. Sí, mi experiencia fue más corta, pero también yo ya había dado el GMAT y yo creo que ese es uno de los grandes como tomadores de tiempo dentro del proceso, porque muchas veces uno quiere sacar un buen puntaje y no necesariamente eso uno lo consigue a la primera. Entonces, creo que es súper importante no dejar eso como para el final y planificarse con harto tiempo y dejar tiempo también por si acaso uno quisiera la prueba de nuevo, que creo que se puede dar una vez al mes. Entonces, hay que dejar esos espacios para que no después te llegue demasiado encima el plazo. Pero como yo ya tenía esa prueba, en verdad postulé, hice las cartas y todos los ensayos y todo eso en un mes para las 4 universidades, pero no sé si lo recomiendo porque fue súper intenso y creo que hubiera sido mejor mirando en retrospectiva haberlo hecho con un poco más de tiempo. Sí, especialmente yo diría ahí para las cartas de recomendación, que uno ahí pasa a depender de los tiempos de otra persona. Sí. Entonces eso hacerlo con tiempo y el TOEFL también toma tiempo, encontrar un espacio, así que...
Sí, Eso. eso es importante. Uno tiene que escribir todos los ensayos, pero además cada universidad te pide 2 cartas de recomendación de personas que hayan trabajado contigo. Y muchas veces son personas que son tus jefes o personas que hayan trabajado muy de cerca y que están súper ocupadas. Entonces es importante darse el tiempo, como dice Joaquín, para que ellos también tengan el tiempo de preparar esas cartas, que también son largas porque están hechas súper a conciencia. Sí. Oye, Bueno, yo aprovecho. Ay, perdón. Que quiero Que quería pasar el avisito. Pasa tu aviso. Porque en nuestro canal de YouTube hay unos videos especialmente para preparar el posgrado. Entonces hay uno efectivamente para carta de recomendación, también para buscar becas y unas ideas que les pueden servir mucho como recursos para buscar también programas de posgrado. Porque tampoco es fácil de repente encontrar justo el que tú necesitas, que se ajusta a todo lo que tú quieres. Así que hacerlo con tiempo y efectivamente, como dicen Camila y Joaquín, darles tiempo a los recomendadores, pero también recordarles, ¿no? Un poquitito más, porque después se pueden olvidar. Así que le das tiempo, pero después le vas haciendo seguimiento un poco. ¿Cómo va? ¿Tiene alguna duda? Darle algunas ideas para que se acuerden en qué proyectos trabajaron juntos, ese tipo de cosas. Yo estoy aprovechando de mostrar acá que también tenemos esto, que es el especial de Pre-Departure que organizó Education USA, donde están esta invitación que es de Harvard, MIT, Columbia y la Embajada de Estados Unidos, y donde hay un montón de videos con información súper importante para la gente que va a viajar ahora, o que está pensando en viajar, o que está pensando en estudiar, con datos de alimentación, con datos de los trámites que hay que hacer, etcétera. Vamos a tener mañana una conversación con Columbia respecto a cómo vivir y estudiar con COVID. Después el jueves va a venir esto de el webinar de Derecho y Obligación de los Becarios, que lo va a conversar Anit y la Fundación y la Comisión Fulbright. Y acá abajo, en la última parte, están las preguntas frecuentes que se le hace al consulado, donde la vicecónsul contesta preguntas respecto a los trámites, respecto al tipo de documentos que se necesitan para la entrevista, etcétera. Y lo que quería aprovechar, y eso era un poco una pregunta que nos hace acá Daniel, que tiene que ver un poco con lo que conversábamos, esto de si era difícil o fácil el estudiar, pero que Joaquín lo explicó bastante bien y la Camila respecto al tema de la participación. Y la pregunta de Daniel es, además de los fee hours que mencionó Joaquín, ¿qué otras diferencias culturales académicas existen de lo que uno puede haber vivido en Chile con lo que vieron ustedes en Estados Unidos? Yo creo, en mi opinión, que en verdad para mí lo que fue la gran diferencia fue las dinámicas de clase, que es lo que mencionó Joaquín también. O sea, en MIT había un mix, por lo menos en el MBA, habían ramos que eran full dedicados a estudiar casos, que más que memorizarse una fórmula o estudiarse como la materia, más que ver materia en sí, uno estudia situaciones que le ocurren a una empresa, una persona, un país en algunos casos, y uno de esa situación tiene que extraer las cosas más importantes y dentro de la discusión que después se genera en la clase, ni te das cuenta y estáis pasando materia. Como que más que el formato chileno, que es mucho más como explícito de que te pasan materia y quizás uno ve algunos ejemplos, acá para mí la experiencia era más inversa, en que uno a través de ponerse en la situación de otras personas iba aprendiendo. Y después al final de la clase, el profesor hace una especie de resumen y sintetiza cuáles fueron todos los conceptos que vimos en la clase, que al final te das cuenta, claro, es parte de el como coursework que está descrito en esa clase. Entonces, para mí eso fue una diferencia muy importante. Y creo que fue la que más me marcó, esa dinámica. Y el resto de las clases que no eran de caso eran más de materia, porque tú en MIT hay algunos ramos que son, los ramos de finanzas, algunos son casos y otros sí eran más materia y era más parecido a lo tradicional. Pero sí hay mucha tarea, si es que el ramo era como con cátedra, la tarea siempre era un caso, igual. Entonces esta dinámica de caso como que no te abandona y creo que fue bien innovador para mí haberlo vivido así y creo que además retuve mucho porque me acuerdo de lo que le había pasado a esa persona en el caso, es mucho más fácil conectarlo con ejemplos concretos. Y lo último que destacaría es que muchas veces también cuando uno ve casos, participa también en algunas de las clases, viene la persona que es la protagonista del caso y eso también a mí me marcó mucho y fue algo que nunca me tocó vivir en Chile.
Entonces, por ejemplo, no sé, estábamos viendo el caso de Starbucks, de toda una como transformación operacional, y vino a la clase a después como comentar cuál fue su experiencia la gerente de operaciones de Starbucks. También había unos ramos que se trataban de manejar situaciones en la adversidad, donde a gerentes generales les tocaban situaciones muy adversas, o sea, tiroteos en la oficina, que se habían derrumbado las torres gemelas con la mitad de la oficina adentro, o sea, realmente situaciones súper críticas, y estas personas iban a la clase y teníamos la discusión con ellos, más que con el profesor. Y creo que a mí también me marcó mucho el haber podido conocer a esas personas y haber aprendido de ellos directamente. Qué buena oportunidad. ¿A ti, Harvard, te pasó algo similar en cuanto a los invitados especiales o ciertas charlas especializadas? Joaquín. Sí, Ahí está, hay un delay. eso es una gran oportunidad que se va teniendo allá. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, hay una oportunidad grande de participar en conversaciones con personas que están en la vanguardia de la creación de conocimiento, participar de charlas extraprogramáticas, además de las visitas que vienen a veces a caso, y también uno puede acceder, o sea, uno estando en una universidad de prestigio estadounidense, en Chile como que uno se siente quizás muy lejos de la gente que está haciendo investigación más de vanguardia, mientras que estando allá uno se da cuenta que las personas que, no sé, que están ganando premios Nobel, por ejemplo, son profesores en la misma universidad o en una universidad al lado, y que están haciendo actividades abiertas a alumnos y que uno puede participar. Así que hay que sacarle punta a esas oportunidades también cuando se dan, y de repente si es que uno tiene un tema afín, no temer escribirle y decirle: estoy interesado en el trabajo que estás desarrollando, ¿te interesa que tengamos un coffee chat o tendrías tiempo para un coffee chat? Y en general la cultura del coffee chat también en Estados Unidos es bastante común, y la gente está bastante abierta a tener esa conversación de media hora por algún interés en común. Sí, qué bueno que comentaste eso, porque de verdad que los chilenos son como más, como se puede decir, eso como achunchados un poco a veces, ¿no es cierto? Como que dicen, no, pero ¿cómo le voy a preguntar? Entonces, en el fondo hay que atreverse nomás, mandarle algún mensaje, comunicarse, bueno, y en general contestan. La respuesta en general es bastante positiva, la mayoría de los casos, así que hay que atreverse. Ahora, ya que hablamos de la parte académica también, eso, hay una pregunta con respecto a si son más exigentes las evaluaciones, cómo evalúan, hay pruebas así más formales, hay notas siempre, o es una evaluación más formativa. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Yo siento que la pregunta de Daniel es buena. Para mí, otra diferencia que se me olvidó mencionar, de mi experiencia por lo menos, es que si uno estudia, te va bien en las pruebas. En verdad no había ninguna trampita que de repente a mí me pasaba en ingeniería, que de repente estudiaba y llegaba a la prueba y era nada que ver, y te estaban preguntando algo que en verdad tenías que imaginártelo en ese minuto. Muchas veces las evaluaciones en el programa MBA eran bastante como relacionadas a los temas que habíamos visto en la clase. Entonces, si uno estudia, si uno hace las tareas, si uno va y participa de clase, que de todas formas hay que hacerlo, te debe ir bien, y yo creo que una A o una B en general, es como en MIT se gradúa por letras A, B, C, D, sacarse una A o una B me parece que sería bien. En general igual hay como una cultura de mucha gente que se quiere sacar buenas notas, pero generalmente las notas son buenas, te diré yo. Hay muy pocos casos de personas que les va mal en un ramo, se lo echan, y en general es por temas muy particulares. Y además la evaluación, una cosa son las pruebas, otra cosa son las tareas, y además está la participación en clases, que en el caso de MIT así, entonces al final tu nota está compuesta por aspectos distintos de lo que tú estás aportando en la clase. Yo sé que en Harvard es un poco distinto ahí, Joaco, creo que la participación de esto tiene un peso bien importante para que contiene esa diferencia. Sí, en Harvard la participación pesa el 50% o más de la nota final del ramo. Esto es la escuela de negocio, de nuevo. Cada escuela de posgrado tiene sus propias reglas.
pero sí la participación es súper importante. Y en las evaluaciones, como decía Camila, estoy totalmente de acuerdo. Si uno ya entró, es parecido a lo que pasa en medicina un poco en Chile, que la gente que ya entró a medicina, que puede haber sido difícil entrar, muy difícil entrar, estando adentro requiere esfuerzo, pero hay muy poca gente que quizás se sale de la carrera. Y pasa algo parecido en los posgrados en Estados Unidos. Si uno ya está adentro, no hay tantas trampitas como para salirse, y si uno, ¿verdad?, falla académicamente, generalmente esas fallas tienen relación con otros problemas que tienen otra raíz. Entonces, la universidad tiene un montón de apoyo para la gente que siente que necesita un apoyo en lo académico, y no se preocupen por eso. El tema de las notas en la Facultad de Negocios de Harvard era 3 categorías, el top 10%, el 70% de la mitad y el 20% inferior, y todos quedan en esos 3 buckets, y la única razón de separarlos en 3 era para tener las distinciones a los mejores de la clase y para poder identificar a los que le estaba yendo peor, para poder apoyarlos. Pero todo el resto, toda la mitad, no competía por nota, por una D, por una C, por una A menos, sino que estábamos todos en un gran grupo, que es la gente que está avanzando según lo que se espera. Sí, yo creo importante como resaltar lo que dice Joaquín, como que las notas no importan mucho, es más la experiencia, y de hecho la razón por la que no importan mucho es para incentivar a que los alumnos también elijan cursos que les interesen y que se enfoquen en verdad en aprender y exponerse y estar como explorando cosas nuevas, más que estar tratando de sacarse buenas notas. O sea, yo no conozco a nadie que le hayan preguntado cuál fue su nota del MBA, y de hecho yo no me sé la nota, ni la mía, yo creo, ni la de ninguno de mis compañeros. No tiene mucha relevancia. Sí, qué bueno, porque efectivamente también pienso que es relevante. O sea, la idea es aprender, ¿no? Y aprovechar la experiencia al máximo. Ahora, lo que mencionás, Joaquín, también encuentro súper bueno, porque finalmente la universidad está haciendo todas estas cosas para ayudarte. No es que te tire como a perder, ¿no es cierto? La idea no es reprobarte, la idea es ayudarte. Y eso también es importante destacar, creo yo, de la educación allá. Ahora tenemos una... Lo que pasa es que es difícil también entender que el largo proceso que se realizó para postular es un proceso donde la universidad decidió que esa persona era el alumno que ellos querían tener. Por lo tanto, una vez que decidieron eso, abren las puertas para que el alumno aproveche lo que le están dando. No es menor el proceso para poder llegar a decidir quiénes son los alumnos que les va a ir bien en la universidad. No, la pregunta que tenemos es una pregunta de Belén que tiene que ver con las cartas de recomendación. ¿Creen que es muy importante una recomendación académica? Lo digo porque llevo muchos años fuera de la U y bastarán puras profesionales. Gracias. Yo diría todo lo contrario, Belén. Lo más común es tener puras recomendaciones profesionales si estáis buscando hacer un MBA. No sé cuál es el programa que tú estés persiguiendo puntualmente, pero como es un máster en administración de empresas, es un máster en negocios, de hecho, yo creo que la mayoría de las personas que postulan ya llevan un buen tiempo fuera de la universidad, y las recomendaciones suelen ser jefes, no sé, gerentes, etcétera, personas que han trabajado contigo y que pueden hablar de tus como cualidades más profesionales que tus cualidades más académicas, por así decirlo. Perfecto. Sí, yo concuerdo con eso, salvo que la postulación sea algo a un carril un track muy académico o a un doctorado. En general, las recomendaciones que he escuchado yo para distintos tipos de magíster suelen ser profesionales, e incluso no profesionales de participación en organizaciones que no necesariamente son tu trabajo, puede ser un voluntariado o algo así, de una persona que te conozca bien y que tenga el conocimiento para compartir con la universidad una perspectiva distinta de tus habilidades. Sí, también tiene que ver porque la universidad esperan que ustedes también hagan aportes dentro de la discusión de la clase, ¿verdad? Entonces, la discusión viene de la experiencia profesional que ustedes han tenido o que traen a la clase. Claro, y la mayoría tienen efectivamente un mínimo de 2 años de trabajo, por ejemplo, para poder entrar y postular a los MBA. Entonces, por eso mismo, porque es un estudio de caso muchas veces.
Sí, yo creo que cuando yo entré al MBA el promedio eran 5 años. Las personas se habían graduado hace 5 años o tenían 5 años de experiencia laboral. Esto es como bastante común. Y lo otro, no sé si han visto alguna vez cuáles son las preguntas que hacen en las cartas de recomendación, pero son bien específicas. Entonces, lo que dice Joaquín es muy cierto. Creo que es súper importante que la escriba alguien que los conoce bien, que puede hablar de usted en esa capacidad profesional con harto detalle y dar buenos ejemplos, porque esas son las cosas que los van a distinguir a ustedes como candidatos. El ejemplo concreto de cómo, dependiendo de la pregunta, o no sé, cómo tú ejerciste tu liderazgo, cómo tú innovaste en un caso concreto. Esas son las cosas que están buscando las universidades y los quieren conocer más. Entonces, eso creo que es súper importante recordarlo, más importante que la carta la escriba alguien que los conozca, a que el súper exalumno de la universidad que se quieran ir, que con suerte sabe cómo se llaman, pero que tiene un nombre rimbombante, por así decirlo. Sí, es importante lo que dijiste, Totalmente porque muchas personas piensan, claro, que es el nombre de alguien que te recomiende o el cargo de alguien que te recomiende, pero efectivamente, tal como dijo Joaquín, es alguien que los conozca, que sea un supervisor de alguna manera, pero los conozca en distintas instancias, como efectivamente como estudiante, pero también como profesional, como colega también incluso a veces, y también de todas maneras como en situaciones como voluntariado y cosas así, también que complementen, ¿no es cierto?, lo que ustedes van a ir a especializarse. Ahora, tenemos algunas preguntas sobre, nosotros tenemos preguntas de cosas prácticas, por ejemplo, renovación de documentos, si se les vence el pasaporte allá, por ejemplo. No sé si les tocó el caso a ustedes, alguno de los dos. Sí, a mi marido se le perdió, más que lo tenía que renovar, y hay un consulado de Chile en Boston, así que ahí se pueden hacer hartos trámites o también se puede ir a Nueva York a renovar temas allá. Bastante simple. Yo en general recomendaría no hacerlo porque es muy rápido si lo hacen en Chile. Así que váyanse con su pasaporte al día. Sí, con el pasaporte y también de repente los otros documentos, llámese licencia de conducir, que en Estados Unidos pueden usarla por un tiempo, creo que hasta un año. El carnet de identidad, porque si después vuelven a Chile, no sé, durante unas vacaciones, es mucho más complicado estar apurado en esos tiempos renovando documentos, así que es bueno en el tiempo antes de partir revisar la billetera y ver cuándo vencen las tarjetas de crédito, por ejemplo, que si realmente uno las necesita usar allá, es bueno que estén activas, etcétera. Así que eso, y dejar un poder general, sí, es una recomendación que se suele usar en caso que sea necesario hacer un trámite legal a alguien de confianza acá en Chile. Sí, qué bueno que mencionaste eso, sí. Sí, yo dejé un poder legal a mis papás, creo que es súper importante. Lo otro que les recomendaría, para no andar con el carnet chileno, por lo menos no sé por qué en Boston creen que es de mentira, nadie te pesca los carnets internacionales, entonces tienes que andar con el pasaporte, si queréis ir a una discoteca o te queréis comprar un trago. Entonces yo recomendaría sacar el Liquor ID, porque eso sirve como carnet de identidad en Estados Unidos. Así que sacaría sobre la tarjeta de estudiante de la universidad y también el permiso de conducir. Todo eso sirve como carné en el fondo. Sí, pero es que la credencial de la universidad no tiene su edad. Sí. Y el carné, creen, como es medio plastificado, no sé, a mí no me fue muy bien con el carné de conducir. Con el Liquor ID, hasta que llegué de aviones. Lo recomiendo mucho. Sí. Gracias. Sí, hay que sacarlo, depende del estado en que estén. Generalmente hay 2 niveles de ID y se sacan en el mismo lugar, en el registro de motor vehicles, o sea, como entonces claro, entonces ahí uno puede ir a sacar identificación básica que en el caso de Massachusetts es Liquor ID por licores para acreditar mayoría de edad, o el proceso para sacar la licencia de conducir es los mismos papeles, solo que uno tiene que, además de pasar los papeles, dar la prueba teórica y después sacar prueba ahora para dar el test práctico para la licencia de conducir. Y vale la pena hacerlo sí, apenas lleguen o cuando puedan, cuando tengan los documentos. Es súper útil porque ese pedazo de identificación sirve, como decía Camila, no solo para demostrar identidad en vez del pasaporte, que es un documento bastante más delicado y que conviene no andar trayendo. Ningún otro documento que uno tenga, ni el carnet de identidad chileno, ni la licencia de conducir chilena, ni el carnet de la universidad sirve para acreditar identidad. Entonces, ¿es el pasaporte o eso?
Y eso conviene sacarlo pronto, y además este año creo que se atrasó un poco, pero va a entrar en vigencia un tema de que se van a poner más exigentes con la identificación, y uno tiene que saber lo que se llama el Real ID, y uno lo saca donde mismo. La única diferencia es que uno tiene que pasar un poco más de papeles. Vale la pena hacerlo pronto al llegar. Sí, aprovechen antes de entrar a clase, que van a tener tiempo libre. Bueno, Camila y ¿sí? Joaquín, estamos ya en la Sí. hora. Hay una pregunta que podríamos pedir, le voy a pedir a uno de ustedes dos que la conteste rapidito, que es una pregunta respecto a si podrían explicar cómo son los semestres académicos para graduarse y cuáles son los periodos de receso de clase. Dale, hacían son entre medio también, en el fondo. ¿Cómo lo hacían? Las clases están pensadas en semestre, por lo menos en el caso de MIT. Empiezan en septiembre, en diciembre es el receso de invierno, que es bastante largo. Las clases las retomamos en febrero, y de ahí el break que viene siguiente es Spring Break, que es entre fines de marzo y abril, son 2 semanas. Y después uno a fines de mayo, junio, vuelve a salir de vacaciones y se vuelve a repetir para el año siguiente. Eso sí, en esas vacaciones generalmente van a haber talleres y cosas que van a poder hacer, y además en el verano, en las vacaciones de verano, entre su primer año y su segundo año, se suelen hacer las prácticas, que son estas Summer Internship, que duran aproximadamente 2 meses y medio. Así que es bien intenso, pero es súper, súper interesante toda esa experiencia. No sé si contesté la pregunta y ahí Sí, Juaco, está perfecto. Y yo voy a tratar de complementar con otra información para María Loreto, que tiene que ver con, hay universidades que tienen trimestres, y las que tienen trimestre tienen esta especie de quarters, que tienen el primero, que es el de otoño, que son 10 semanas, después hacen el break de Navidad, y después parten en enero con el winter quarter, después hay un receso de muy poquito, y después parten con el spring. Y después hay algunas que hacen el verano, porque a diferencia de Chile, hay clases en el verano también en las universidades americanas, que son la oportunidad para que hagan los summer camps, algunas instituciones, o que hay gente que puede tomar cursos, y como dice Camila, también hacen estas prácticas o los OPT algunas empresas. Bueno, queremos darle las gracias, Muchas a los gracias. dos. Ha sido una súper buena Tenemos una conversación. última pregunta. Tú tienes una. Sí, a ver, espérate, déjame buscarla. Acá está, Isidora. Camila, ¿qué pasó con el perrito? lo dejamos allá, ¿no? Obviamente se vino con nosotros, sentado arriba mío en el avión. Todavía, de hecho, tenemos a nuestro Puma, y es nuestro perrijo, le decimos, lo malcriamos demasiado, ¿no? Ya, wow. Nos acompaña a todos, va con nosotros a todas. Qué lindo. No está conmigo, si no se los mostraría. Bueno, Oye, muchísimas gracias por todos los consejos que les dieron a todos hoy día, y por compartir también parte de su experiencia y de sus vidas allá. Sí, No, muchas Gracias a usted. Le queremos también contar que si alguien nos quiere escribir o quiere hacer alguna pregunta de Education USA, es en nuestro correo santiago@educationusa.org. Y si buscan información o quieren saber de eventos, de actividades, o quieren ver el especial de Pre-Departure, está en educationusa.cl. Muchas gracias, que estén muy bien, y bueno, mucho éxito y cuídense mucho, ¿ya? Gracias. Buena semana. Chao.